Bueno, vamos a lo que son las medidas preparatorias. Las medidas preparatorias son las medidas encaminadas para preparar un proceso futuro, tanto para la preparación de la demanda como para la preparación de la defensa. En estos casos se puede decir que las medidas preparatorias van a ser siempre previas a una etapa judicial, a un proceso, bien, a un litigio, porque justamente se empieza a preparar, a gestar lo que va a venir después, que sería el proceso en sí. Justamente acá podemos preparar, como decíamos anteriormente, la demanda y la defensa, bien, qué tipo de defensa me voy a valer, cómo voy a entablar la demanda, bien, eso un poquito sería lo que serían las medidas preparatorias. También tenemos que tener en claro que el artículo 390 nos marca cuándo vamos o de qué manera vamos a hacer las medidas preparatorias. Bien, ya que dice que el juicio ordinario podrá pedirlo el que pretenda demandar, siendo la absolución de posesiones, es decir, que la persona contra la que se dirija la demanda absuelva posesiones, que se reconozca documento privado que sea necesario para entablar la demanda, como puede ser, por ejemplo, un contrato, que se exhiba cosa mueble que haya de ser objeto en el litigio, bien, es decir, la cosa mueble que haya de ser objeto en el litigio puede ser, por ejemplo, un secuestro de un vehículo, bien, que se exhiba testamento u otro documento, bien, tanto un testamento u otro documento que sea menester para entablar la demanda, que se practique mensura del inmueble que haya de ser objeto del pleito, y por último, que haya nombramiento de tutores y curadores. Bien, ahora bien, acá tenemos que marcar que tanto la persona que vaya a absolver posiciones, en primer lugar, como la persona que vaya a reconocer documento o que exhiba testamento o algún tipo de documento, tienen que comparecer bajo perseguimiento, o sea, con una anterioridad de notificación no menor a 10 días, y bajo apercibimiento de que si no compareciere o se negare a declarar, se lo tendrá por reconocido de los hechos afirmados por el actor. Bien, y de esta manera podemos decir que en el silencio, si la parte no dice nada, se van a tener por afirmado o cierto los hechos afirmados por la parte actora. Ahora también tenemos que entender los requisitos de las medidas preparatorias. Las medidas preparatorias se van a preparar o se van a sustanciar o incoar con dos tipos de requisitos, tanto los del artículo 130 como los del 394. Los del 130 son los comunes de la demanda, que por acá se los voy a estar dejando para que lo vean, que van a ser personería, tiene que ser causa, objeto, etc. Y los que van a ser propios de las medidas preparatorias están establecidas en el artículo 394. De esta manera podemos decir que los requisitos que vayan a ser de las medidas preparatorias en sí van a ser que todas medidas preparatorias deben expresar un motivo, ¿bien? Deben decir por qué yo realmente estoy llevando estas medidas preparatorias adelante, ¿bien? ¿Por qué estoy queriéndolo llevar a este tipo de proceso? Justamente por eso se plantea el motivo. Después, que el juez procederá siempre sin sustanciación alguna, a no ser que a menos las que consideren notoriamente improcedentes. Es decir, las que sean notoriamente improcedentes, que por su origen sean ilegítimas, justamente no se va a valer de esas, pero procederá siempre sin sustanciación alguna. Bien, le va a dar para adelante. Las diligencias preparatorias no tendrán valor si no se entabla la demanda. Esto se va a hacer en un término de 15 días. Es decir, yo puedo preparar las medidas preparatorias que quiera. Ahora, cuando yo planteo las medidas preparatorias de las que voy a iniciar el proceso, tengo que entablar una demanda dentro de un término de 15 días. Si yo no entablo la demanda, esas medidas preparatorias van a quedar caducas, ¿bien? Van a caducar, porque justamente se tira abajo. Si no respaldás las medidas preparatorias acompañado con la demanda, directamente van a quedar ahí flotando en el aire, directamente van a quedar decorativas. Así que bueno, eso también. En caso de reconocimiento ficto, también se van a correr 15 días desde el auto ejecutoriado que la declare, ¿bien? Desde el auto ejecutoriado que la declare, también se va a correr el plazo para el reconocimiento ficto. Después, el auto en que despachen las diligencias preparatorias no es apelable, pero sí el que las deniegue. En caso de negarse la diligencia preparatoria, ahí sí es apelable, pero las diligencias preparatorias en sí, las medidas preparatorias que vamos a preparar, no van a ser justamente apelables. Y por último, que la disponga contra un tercero que vaya a ser parte del proceso o del juicio, será apelable en efecto devolutivo. ¿A qué me refiero cuando decimos en efecto devolutivo? Que va a subir a la siguiente instancia. Bien,
De esta manera podemos establecer lo que serían los requisitos del artículo 394 que van a ser esencial de las medidas preparatorias. Y por último vamos a citar lo que sería el artículo 397 para cerrar con las medidas preparatorias, que el artículo 397 básicamente lo que me va a establecer es que las diligencias preparatorias se realizarán con citación de parte si la urgencia del caso lo permite o con intervención del Ministerio Fiscal en caso contrario. Bien, esto siempre con citación de parte, yo tengo que citar a la parte justamente. Bueno, ahí quedaría un poco lo que serían las medidas preparatorias. También podemos decir que las medidas preparatorias, decir medidas preparatorias no es lo mismo que decir aseguramiento a prueba. ¿Por qué? Porque justamente la diferencia que va a haber con el aseguramiento de prueba es que el aseguramiento de prueba en sí va a ser más amplio, ¿bien? Va a ser más amplio, su finalidad va a ser justamente asegurarse de una prueba que puede llegar a correr peligro, digamos, en el sentido que puede llegar a desaparecer, destruirse, puede haber ocultamiento, etc. Y de esa manera nosotros no tenemos con qué probar. Entonces, un aseguramiento de prueba es yo me estoy asegurando de qué prueba me voy a valer, ¿bien? Pericial, fotográfica, grabación, documento, etc. ¿Bien? Bueno, esto básicamente es lo que sería el aseguramiento de prueba. El aseguramiento de prueba es un tipo de medida cautelar porque justamente cumple con los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Bien, yo tengo que demostrar que ese derecho es verosímil, que es verdadero, y que puede haber un peligro en la demora en que si sigue corriendo el tiempo, yo puedo llegar a perder esa prueba. Entonces, por lo tanto, por eso mismo estoy otorgando un aseguramiento de prueba. Después también tenemos que decir que las medidas preparatorias y el aseguramiento de prueba se pueden llevar a cabo en conjunto, ¿bien? Porque son complementarias. Justamente al ser complementarias quiere decir que no son excluyentes. Es decir, yo interpongo un aseguramiento de prueba, no es que no voy a poder interponer medidas preparatorias, sino que voy a poder llevar en conjunto las medidas preparatorias en conjunto con lo que serían el aseguramiento de prueba. Bueno, propiamente dicho, ahí estaría todo lo aportado para medidas preparatorias y espero que les sirva.